Soñemos juntos, que es salud, Roberto, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno. De paso yo dejo ahí, para mí, la estación más linda de la capital federal. ¿Cuál es? La estación de Coglan. Ah, mira, bueno, qué hermoso barrio. Pero La estación de Coglan para mí es la más linda de la capital. Díganme ustedes si están de acuerdo, si no, ¿cuál es la estación más linda para ustedes? Exactamente. Hay muchas está. otras, me va a decir, che, Constitución. Y bueno, Palacetes. ¿qué te parece? Que sí, total. Bueno, estación de barrio. Hermosa, así que participen, soñemos un poco, cuéntenos y que vuelvan los trenes, por favor, al país, que vayan para adelante. Bueno, y además tenemos de la LEF, claro que sí, para ir leyendo en el tren, un super combo de libros, gentileza de la LEF, que este viernes van a la casa, a partir de este viernes, a la casa de algún amigo o amiga. Se trata de Dostoyevsky, El idiota, Crimen y castigo y Humillados y ofendidos. Son 3 libros fantásticos que uno de ustedes se lo puede recibir en domicilio siempre y cuando participen desde ahora al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Gracias, Nutrionvita. Este viernes, o sea, ya mañana, sale en nuestro programa 50.000 pesos en voucher, gentilezas de Sonia y Rubén. Les escriben a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Pídanle las aceitunas rellenas, ¡Ay, qué rico! Sí, pero no se le dan los 50.000 pesos ya en una aceituna, porque vos me dijiste que es una cosa de loco la aceituna. No, son baratas. Son grandes, pero son baratas. Ah. Medio pollo entra dentro de una aceituna. ¡Oh! Son, bueno, ustedes saben, ¿no? El tamaño de Nutrionvita. Ahí está. Bueno, 21 grados 3 ahora la temperatura en Buenos Aires. Se espera una máxima de 30 grados. Alivió un poco se fue la ola de calor, dicen. Pero igual sigue el cielo con una humedad elevada, 82%. Tenemos ahora, Roberto, 8,2. Y vamos a seguir así hasta el domingo, inclusive. Inestable, pero no se anticipan lluvias. Dicho esto, todo tuyo. Muchas gracias, Florcita. Lo quiero saludar ahora a este gran periodista argentino, amigo personal, además, bueno, en días que estamos ahí, días de espera, en la dulce espera. El señor Marcos Citadini está acá con nosotros. ¿Cómo les va? Hola, papito. ¿Todo bien? Qué lindo, che. Bueno, una alegría estar. Después todo lo demás no, pero... No, sí, lo de en mi vida sí, me refiero a los demás. Te vimos en la pantalla anoche. Anoche estuvimos en la pantalla. Te vimos. Sí. Está muy apuesto. Metí 2 programas de radio y 2 de tele, porque total los gustos en vida. Pero estuvo todo muy lindo, estuvo todo muy bien, salvo de lo que tuve que hablar, ¿no? Obviamente, la participación de Milei en el show de Fátima Flores. Ayer te acordás que hablábamos mucho acerca del consumo irónico, bueno, que es el único resquicio que deja este gobierno porque persigue a la prensa. Bueno, efectivamente es lo que viene pasando. Mira, vi algo de la derecha FES también que es, bueno, ayer hablábamos, ¿no? El gobierno está a la ofensiva desde ya y también tienen una misión, ¿no? O sea, evidentemente trabaja desde una perspectiva de agitación permanente, ¿no? O sea, agita sus ideas, las promociona, las defiende. Yo no sé, es muy difícil decir que hay algo para aprender de toda esta gente, ¿no? Porque uno no los quisiera ver en la escena de todos los días, pero evidentemente demuestran una voluntad y también una anuencia de los factores de poder que hacen que todo les salga más o menos bien. Ayer estaban contentos, evidentemente cayó el riesgo país por debajo de los 500 puntos. Eso quiere decir muchas cosas. En principio es que se van a volver a endeudar. O sea, nada bueno para un país que ya está endeudado, volverse a endeudar no es demasiado bueno que digamos, ¿no? También, obviamente, que ha garantizado mediante el ajuste y el sacrificio de sectores muy vulnerables, jubilados, discapacitados, docentes universitarios, educación, ha garantizado el repago de la deuda con el fondo. Eso, evidentemente, obtiene una calificación de alumno ejemplar por parte de los fondos de inversión, ¿no? Sí. De eso se trata el riesgo. Claro, pero el riesgo país no es que a la gente le vaya bien o le vaya mal, es que para los fondos de inversión detecten que tiene capacidad de repago. Exacto. Bueno, no hay otra cosa. En un gobierno con otro tipo de orientación sería una buena noticia. En un gobierno con este tipo de orientación, y la verdad que te la debo, es una noticia que seguramente para lo único que va a servir es que profundice en el rumbo, es decir, sacrificar a los sectores de la vulnerabilidad, sacrificar también la educación,
sacrificar también, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la inversión en materia de combate al fuego. Estaban viendo hoy, algunos gobernadores le pidieron ayer a Javier Gerardo Milei que dicte la emergencia ígnea, la emergencia por el tema de los incendios. Me parece que estaba en otra, Milei, estaba en Mar del Plata, voy a decirlo así, estaba en Mar del Plata, con lo que describía recién Marquito. Hablando de fuegos, si les parece, nos vamos a Villa El Blanco, allí en Cholila, donde realmente los incendios tienen muy preocupados a los vecinos. Vamos a hablar con Leonardo Bocampo, él es el director de la escuela secundaria, la 727, y lo presentamos así. Leonardo, muy buen día, ¿cómo va? Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, saludan desde la 530, la radio de las madres. Buenos días, Roberto, buenos días, Marcos, y buenos días para la audiencia. Te saludo desde Cholila. Ahora no estoy en Villa El Blanco, estoy en el rincón, en el Valle del Rincón, donde está la escuela. Ajá. Yo vivo en Villa El Blanco y la escuela está aquí en el centro de Cholila, a 10 kilómetros. Leonardo, la situación, ¿cómo está a esta hora? Ayer veíamos imágenes muy dramáticas. Contanos qué es lo que está pasando y cómo lo están viviendo. La situación es terrible, Roberto. El fuego arrasó con miles de hectáreas, como habrán visto en los diferentes reportes que fueron circulando. Ayer, en últimas horas de la jornada, la buena noticia es que cayeron algunas gotas de lluvia. Se continuó un poquito durante la madrugada, pero la mala noticia es que está saliendo el sol. Fíjate vos qué situación, que va a subir la temperatura, que va a volver el viento y que los focos están activos, tanto los que están para el lado de Villa Rivadavia, en la portada norte del Parque Nacional Los Alerces, como los que vienen por la otra punta, por el cañadón del Río Blanco, hacia la zona de Puyén, acercándose justamente al lago Lezana y a Villa El Blanco, que es donde resido, donde está el paraje El Blanco y donde está la otra escuela, la escuela 75. Aquí en el centro la escuela secundaria 727 y en Villa Rivadavia la escuela 103. Así está la distribución, para dar más o menos un panorama. Ahora, la situación es grave, los recursos están siendo insuficientes. Es realmente el trabajo de bomberos, de brigadistas, de la policía y de una comunidad que se movilizó rápidamente y de modo absolutamente fenomenal ante la tragedia, ante la catástrofe. Están dando una batalla sin descanso contra esto que es realmente inédito. El grado de destrucción, imagino, es muy, muy grande. Contame cómo es la sensación, ¿no? Porque por un lado pareciera que el gobierno nacional, o desde una perspectiva nacional, no tiene tan presente el asunto. Esto obviamente es subjetivo, pero por el otro lado una población aterrada, porque cuando el fuego avanza y no es muy difícil pararlo, digamos, ¿no? He tenido amigos que han atravesado situaciones así. La velocidad que alcanza el fuego no les da tiempo a nada, algo que se ve lejos. En poco tiempo, en menos de una hora, quizá lo tenés en la puerta de tu casa. En pocos tiempos, en pocos minutos avanza sobre bosque, matorral, pastizales. Está todo muy seco después de un invierno en el que no ha nevado, en el que la sequía realmente es fenomenal, y el viento que ha trasladado el fuego de modo anárquico de un lado a otro, sigue haciéndolo progresar por kilómetros en pocos minutos, lo que hace también que los recursos, que como decía son muy escasos, terminen no encontrando el modo de atacar el incendio, porque las cuadrillas de combate realizan el trabajo de desmalezado, de apagado, pero el viento lo arrastra de un lado al otro y eso hace realmente que sea un descontrol el fuego y muy imposible
de detenerlo. Leonardo, ¿tenés conocimiento de gente que se haya autoevacuado o evacuados en función del avance de las llamas? Hay vecinos evacuados, hay una vivienda que se ha quemado en Villa Rivadavia la semana pasada y que fue la familia ubicada aquí en el pueblo por la municipalidad, y después familias que sí se han tenido que trasladar de modo a familias o de modo de autoevacuarse, ¿verdad?, a otros lugares por temor, por el riesgo inminente. Te pregunto, Eduardo, vos decías recién, o hablábamos acerca de qué tipo de ayuda llegan, qué tipo de fondos han llegado. El gobierno nacional parece estar en otra cosa, ayer lo reclamó el propio gobernador. ¿Cuál es la sensación de ustedes en este sentido, digo, en relación con la participación del Estado, tanto nacional como provincial? La ausencia del Estado nacional es flagrante. Es necesario que esto se sostenga en información, que se difunda, porque los recursos que llegan a los combatientes son realmente nulos, ¿sí? El municipio ha dispuesto los recursos con los que cuenta, la provincia ha realizado también sus aportes, insuficientes ambos. Es necesario que sean más, es necesario que lleguen más, tanto para lo que es herramientas de combate como para recursos en materia de aviones hidrantes, helicópteros que han recorrido la zona, que han operado en la medida de lo posible cuando el clima lo permitió o el humo lo permitió, pero que sigue siendo insuficiente, y es acuciante tratar de detenerlo después de esta pequeña lluvia de anoche, antes de que se reactive todo. Los próximos días va a haber mucha temperatura de nuevo, recién lunes o martes habrá un poco más de lluvia, y las horas no dan descanso a los combatientes. Leonardo, desde ya estamos en condiciones de divulgar cualquier tipo de reclamo que estén haciendo en función de, veía que había algo vinculado al transporte para llevar cosas desde Comodoro Rivadavia a Cholila, o no sé, la gente, viste, que es solidaria y de algún modo quiere colaborar con la situación. No sé si ustedes están recibiendo algún tipo de material. Hay una comunidad movilizada, Roberto, Marcos, en los 3 valles de Cholila, en toda la región. Llegan aportes de todo el país. En las escuelas se están realizando, en complemento con el municipio, las viandas para asistir a los brigadistas. Se reciben las donaciones de materiales también, de herramientas, de ropa para poder justamente pertrecharse para ir al fuego, ¿no? Así es que sí, yo les voy a compartir los volantes que se están circulando. Por ejemplo, ahora estamos necesitando un camión que pueda traer desde el mercado central una donación de frutas y verduras que se ha conseguido y que necesitamos hacerlo llegar. Bien. También hay un alias como para poder colaborar con las colectas que se destinan a la compra de los recursos para las viandas y otros elementos que se destinan a las brigadas y a los combatientes. Ahí lo estamos poniendo en pantalla, todos los flyers que están vinculados al transporte, al alias de Mercado Pago, así que los que estén ahí cerquita de YouTube pueden ir a verlo. Y aparte de esto se puede ir y ver las veces que uno quiera en el día. Ahí tienen la precisión tanto para colaborar vía el alias y, bueno, aquel que esté en condiciones de aportar un vehículo de transporte desde el Mercado Central aquí de Buenos Aires. Desde el Mercado Central de Buenos Aires, sí, hasta Cholila, allí en la provincia de Chubut. Leonardo, te quiero mandar un fuerte abrazo. Bueno, obviamente toda la solidaridad y los micrófonos de la 530 para lo que necesiten, ¿sí? Gracias, Roberto, gracias, Marcos. Por favor, no dejen de difundir esta situación. Es desesperante, es acuciante la situación que viene tanto en Villa Rivadavia como en Villa Blanco, acá mismo en el Rincón. El fuego no paró, no está controlado, y es necesario que esto reciba
los recursos suficientes como para detener lo que hoy la única situación de la que podemos estar contentos es que no se ha perdido una vida humana, pero el riesgo frente a esto es muy grande, y es necesario entonces que esté en conocimiento, que se difunda y que lleguen los recursos necesarios para detenerlo. Leonardo, fuerte abrazo. Gracias, Roberto. Gracias, Marcos. Leonardo Campo, vecino allí de Cholila, es el director de la escuela 727. La situación, decíamos, y él la describe muy bien, es dramática. Una serie de gobernadores han pedido que se declare la emergencia ígnea. Ellos son el gobernador de Río Negro, de Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. Le reclaman al Congreso de la Nación, ¿no?, que declare urgente esta ley de emergencia para, obviamente, ¿no?, destinar recursos, fondos a todo lo que se necesita para ponerle algún tipo de límite a la voracidad del fuego allí. El gobierno, como saben, está en otra. Y también tengo que decir, los medios de comunicación están en la ola polar que hay en los Estados Unidos, más que mostrando los desastres de la Patagonia Argentina, ¿no?, lo que ocurre en el sur. ¿Es fuerte lo que ocurre en Estados Unidos? Sí, claro, tiene que ver con el cambio climático que el gobierno de los Estados Unidos también niega. Esto del sur argentino no tiene que ver con el cambio climático, o sí, en algún punto, que tiene que ver con la sequía, pero esencialmente tiene que ver con las inconductas humanas y también las inconductas políticas de cierto gobierno, pues los responsables que no aparecen evidentemente son las autoridades nacionales que se desentienden de los territorios, ¿no? Pareciera que esto pasó antes en Bahía Blanca, ¿no? Lo que pasa en Bahía Blanca es asunto de Bahía Blanca, lo que pasa en Cholila o en Chubut es asunto de Chubut o de Cholila, y el gobierno federal está para que Milei haya dado la paritaria más importante y más grande que tuvo la Argentina a sus funcionarios, ¿sí? Una paritaria que estuvo muy por encima de la inflación, y yo diría de la inflación de los 2 años, y que cuando uno tiene que ir a exigir o buscar respuestas, evidentemente la gente no las encuentra. Los reclamos son al gobierno federal. Las soluciones por ahora se dan en términos de localía y con mucha voluntad y arrojo de bomberos, de vecinos, pero bueno, también con mucho riesgo. 24 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a una tanda. Cuando volvemos, Marcos Cittadini repasa las noticias. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vuelve Resistencia Poética con Carlos Polimeni y Lolo Micucci. Una voz, un piano y artistas invitados. Mica Sancho, Uma y Fernando Kabusaki, Nadia Saxniuk y Ariel Prat. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. Domingo 1 de febrero a las 20 en Pista Urbana. Chacabuco 972 San Telmo. Entradas en venta en Alternativa Teatral. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Choli la quena, choli la quena, choli la quena, choli la quena, quena quena, quena quena, quena quena, choli la quena, choli la quena, choli la quena, choli la quena, quena quena, quena quena, quena quena, choli la quena, chewacha atuka quena, quena quena, quena ya hesh. La quena de los Andes, de los valles cordilleranos, de la tierra Patagonia, Patagonia.
se llama esta canción con todo el clima patagónico de la música? La compuso y la está interpretando. ¿Qué más? Interpretando está bien. Gustavo Imusa, que es un músico y cantante de 30 años de trayectoria, nacido en Comodoro Rivadavia, muy arraigado a todo lo que sucede en la Patagonia. Y esta canción justamente habla de la importancia del rescate de la cultura Gunum y Kuna a través de su lengua y del origen histórico del nombre Cholila. Así que estamos haciendo música hoy temática. Muy bien, música temática. ¿Qué dice, Di Croce? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bien, bienvenida al 2026. La música de la Patagonia me gusta. Obvio. ¿Se escucha bien? Sí, a ver, soy yo. A ver, hable, diga algo. Hola. Recítese algo, A ver. Algo de Martí, que se cumple un aniversario. Hoy es el aniversario. Sí. Algo de la Patagonia. De julio como en enero. Para el amigo sincero que me da tiende su mano blanca. El embudo de Marcelo Gardel me puedo poner a recitar. El embudo. Hablando de temáticos, si quieren cosas temáticas. Muy bien. ¿Cómo vive una patagónica lo que está pasando? Y es un tanto incómodo. Siempre es una región muy disputada desde que tengo memoria. Es una identidad en sí misma. Yo siempre digo que más que neuquina, yo me percibo patagónica, porque me parece que la región tiene muchos puntos en común. Tiene la particularidad de haber sido Estado nacional, territorio nacional, todas las provincias patagónicas, antes de haber sido provincias, son provincias muy jóvenes. Entonces uno tiene como un sentimiento ahí, ¿no? De esa espalda que siempre le dio la administración central a toda la región y la reivindicación que implicó que un patagónico llegara a la presidencia de la Nación en 2003, como fue Néstor, y que reivindicara esa región tan olvidada y muy narrada desde la resistencia siempre, ¿no? Porque en general lo que pasa es que las narrativas que se han nacionalizado son de la resistencia de la Patagonia rebelde, la resistencia en su momento en los años 90, pero eso siempre mirado desde narrativas nacionales posteriores. En el momento que se ha vivido esa situación, ha sido siempre como la mirada, ¿no? Lejana de la administración central y las primeras. Recuerden que a Tierra del Fuego, en el gobierno de Menem, básicamente la querían vender. Por eso a veces uno se pone a pensar hasta dónde quienes hoy escuchan lo que está sucediendo en ese puerto intervenido, el avión que visita la región. ¿Fue a Tierra del Fuego? ¿Fue a Neuquén? ¿Es el mismo avión o son dos distintos? Sí, el mismo avión se fue desde Ushuaia hasta la ciudad de Neuquén, al aeropuerto Presidente Perón, y de ahí se trasladó la comitiva a Vaca Muerta. Da esa sensación, ¿no? De cuando un CEO compra una empresa y empieza a recorrer las instalaciones. Esa es la sensación, por lo menos, que a mí me dejó lo que está pasando con esta comitiva que Pablo Quirno se encargó de decir, no, pero nos avisaron que venían. Nos avisaron después que venían. Bueno, en un ratito su columna, la columna de Vale Di Croce aquí en Caballero de Día. Me voy con Marquitos ahora, que estábamos para repasar los... El futuro padre. Sí, ya estamos todos en la dulce espera. Ya estamos ahí. Ya estamos, 13 de febrero. Tenemos las piernas hinchadas. Dale. Sí, efectivamente, por eso, bueno, vamos a seguir hablando de la Patagonia, porque ayer dio una conferencia de prensa Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. Escuchémoslo. Lo primero que hay que hacer es poner claridad y dimensionar lo que está pasando en la Patagonia. Al día de hoy se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, más 45.000 hectáreas en Chubut, en Río Negro alrededor de 10.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en Neuquén y en Santa Cruz alrededor de 700 hectáreas. Es el equivalente a 20 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este momento, donde hay una situación climática extraordinaria, necesitamos tener herramientas extraordinarias. Por eso solicitamos a toda la dirigencia que la misma unidad nacional que hoy tenemos para combatir este incendio, donde todas las provincias de la Argentina, que en este momento hay brigadistas de prácticamente todas las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires atacando el fuego en la provincia de Chubut, más la Agencia Federal de Emergencias, la misma unidad la llevemos al Congreso para aprobar la emergencia ígnea. Bueno, emergencia ígnea que el gobierno no pone en extraordinarias, ¿no? Sí, la ley penal juvenil, no la emergencia ígnea,
pero lo está diciendo un gobernador que está sufriendo esto, cuya provincia está sufriendo esto, obviamente, y sus ciudadanos, pero que hace seguidismo del gobierno nacional. Es como cuando vos vas, digo, porque lo contamos acá y estuve hace poquito, cuando vas a Jujuy o a Santa Fe, en los dos casos estuve, y ves carteles que dicen, esta ruta la está reparando el gobierno de la provincia, este barrio de acá, este barrio lo está haciendo el gobierno de la provincia, porque el gobierno nacional abandonó la obra. Bueno, tanto Carlos Sadir como Maximiliano Puyaro hacen mileísmo en sus provincias y después, además, sus diputados y senadores levantan la mano para votar recortes en el presupuesto. Es así, lo mismo pasa con Nacho Torres. Entonces, es medio difícil, hay un pensamiento mágico que se traduce en este tipo de narrativas en los cuales vos podés exigir algo apoyando recortes. Es medio difícil, es medio complicado, ¿viste? Es Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, diciendo que las rutas están rotas. Pero decíselo al presidente, digo, qué sé yo. Si apoyás el recorte nacional, bueno, en todos los casos se dan estas situaciones. Ignacio Torres, obviamente, reclamó por los fondos y la ayuda extraordinaria, que todo indica que si es por el gobierno no va a llegar. ¿No? Si es por el gobierno, todo indica que no va a llegar. Bueno, el presidente estuvo ayer en la recorrida. La única cosa que hizo por fuera del show fue la recorrida por una planta de procesamiento de helados, de producción de helados. Lucianos, sí, ahí, sí. En el Parque Industrial. La marca de helados más conocida hoy, de Mar del Plata, tiene otras, tiene Italia, tiene otras muy importantes. Pero Lucianos es la que se ha hecho más famosa. Lo presentan a el creador de Lucianos, que son un padre y un hijo, como emprendedores, que empezaron la fábrica en un garage. Todo falso, todo mentira. Están llenos de guita, claro. Digo, ¿viste esa narrativa de los tecnorricos que cuenta a veces vale? Bueno, falso, mentira, era de representantes de jugadores. Hicieron con Lucianos, no en cualquier momento, lo hicieron en 2011. Digo, el crecimiento de Lucianos, que empezó en 2011, se dio en el momento de crecimiento de la Argentina, en un momento de crecimiento y en otro momento de distribución. ¿Y son mileístas? Son mileístas. ¿Por qué la gente que vende helados es mileísta? Bueno, ¿cómo era? No todo, Grido decís vos. Sí. Bueno, no todos son mileístas. Los que yo conozco, Grido y estos parece que son mileístas. Porque vamos a escuchar a Diego Achille, que es heladero, dueño de Los Amores, que también es una cadena de heladerías. Y está enojado. Diciendo, nosotros lo que necesitamos es que nos compren helado. Bien, Diego. Mirá, yo te digo, para mí no. Yo digo, pero no, en 30 años que estoy al frente de la empresa, yo tengo 47. Hace 25, 30 años, toda la vida estuvimos en la fábrica, habremos tenido 3, 4 juicios. Es un tema a resolver, sin dudas. La gente, colegas o toda la gente tiene miedo del juicio, sin dudas. ¿Es el problema principal? Yo creo que no. La verdad que cuando no vendés, es el problema número uno, que es el que tenemos hoy, que se vende poco. En ese tema, como te digo, en esta ley no se está tratando. Ese tema de la industria del juicio acá no se está tratando. Lo único que están haciendo es bajándole el costo a las grandes empresas para cerrar. Bueno, lo único que están haciendo entonces es bajarle el costo a las grandes empresas para poder despedir. Nosotros lo que necesitamos es que nos compren helados. Ese es nuestro principal. Qué bien, Diego, que rompe la norma, digamos, ¿no? Efectivamente. Bien. Efectivamente. Hoy Lucianos tiene sucursales en Roma, en Barcelona, en Miami y en otras ciudades del mundo, obviamente. Acaba de instalar una en mi barrio, quiero decir. En tu barrio. Bueno, a la que no pienso ir. No deben olvidar. Lamentablemente, porque muy ricos los helados, pero era más ricos antes. Hay un límite para todo. Hay un límite para todo. Yo los descubrí la primera vez que tenían una sucursal y eran riquísimos. O acá en Buenos Aires. Ricos. Perdónenme, ¿no? No, puede ser. Los mataste. Diciéndole, ahora no están tan ricos, los mataste. Puede ser. Pero de cualquier manera, insisto, este mal de los empresarios que crecen cuando el país crece y después se olvidan, como si no tiraran, ¿cómo se llama eso? De tirar de la escalera, ¿no? Para que los demás no suban. Es un mal que está bastante extendido. O se radican en Uruguay, o insisto, ponen sucursales en todo el mundo. Es loco ir por Roma, una de las capitales del helado del mundo, y ver una sucursal de Lucianos. Ahora lo hicieron gracias a que le compraron los argentinos los helados primero que nadie, ¿no? Bueno, no se enoje, no, me enojé. Se sulfura. Me enojé. Se viene la noche a los zurdos, dice Javier Milei en el Derecha Fest. Escúchenlo. La semana pasada, en Davos, me dediqué a explicar por qué el liberalismo, y más específicamente su aplicación económica,
conocida como capitalismo de libre empresa, es también el sistema más justo y moralmente virtuoso que tenemos. Esto se explica porque si no fuera justo, no merecería ser defendido independientemente de los resultados que produjera. Defender lo injusto en pos de los beneficios personales que trae es un acto digno de un cínico, y por eso no sorprende que sean los políticos los que cometen esto en mayor medida. En segundo lugar, porque las aguas del mundo empiezan a separar cada vez más a los justos de pecadores, y estos últimos comienzan a ser alcanzados por las consecuencias de sus actos. Se le está viniendo la noche a los zurdos. La gente dijo basta de empobrecernos. Bueno, ahí está. Ahora vamos a volver en unos segundos a los zurdos, porque, bueno, esta apelación al colectivismo, los zurdos, los comunistas, qué sé yo, está en Guerra Fría. Bueno, evidentemente le está dando resultado. Habló también de su cruce con Paolo Roca, al que llamó el Chatarrín. Don Chatarrín de los tubitos caros. Don Chatarrín de los tubitos caros. Esto recordemos por la queja. Digámosle a la audiencia que estuvo bien, porque nos reímos todos. Sí, claro. Vamos a reconocerle. Debe ser una de las mejores formas de llamar a Paolo Roca. El depósito a esto me parece que, bueno, ha subido un escalón en calidad. Está en otro nivel. Claro. Está en otro nivel. Claro. En su prime, como pero lo cierto es que el cruce con Paolo Roca y con Techint existe, obviamente, después de la adjudicación a la empresa india, esta Wellspun, del suministro de tubos destinados al gasoducto de Vaca Muerta y en Río Negro, ¿no? Este choque que se ha producido de alguien que apoyó la llegada de Milei. Por lo menos lo hizo por omisión, pero no, lo con hizo. Plata lo hizo. Y lo hizo con plata, y lo hizo junto con otros, ¿no? Digo que principal donante de la campaña de Milei. Arriba de... Sí, 20 palos. Bueno, ahí está. Don Chatarrín, el de los tubitos caros, hizo un depósito interesante. Ahí está. Bueno, habló también de él en el Derecha Fest. Naturalmente, si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y a ir a la quiebra. Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad, perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. Bueno, bien, esto último, sobre todo, no es tan importante, lo más importante es la negación de Javier Milei de lo que está pasando en su propio gobierno, que se va convirtiendo en una cleptocracia momento a momento, ¿no? Porque la verdad que decir esto, después de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de la estafa de Libra, y después, sobre todo, de que está en este mismo momento en un escándalo uno de sus funcionarios directos, como es Hernán Reidel junto con otros funcionarios. Demian Reidel. Mi amigo Demian. Demian Reidel, Satanás. A quien elogió muchísimo. Dice que sobramos nosotros. Satanás. A quien elogió muchísimo en Davos. Lo presentó como si fuera una eminencia. En más de una oportunidad. Lo elogió esta vez, lo elogió la otra vez, que fue cuando dijo que debían ganar el premio Nobel. Pero además otra cosa en relación con Demian Reidel, y es que toda la interna marca, que obviamente esos funcionarios que estaban ahí, algunos de ellos me estuvieron contando detalles bastante particulares acerca de, a lo largo de su carrera, gente que me dicen, no puede parar de robar. O sea, así me lo describían a uno de los funcionarios de Reidel. Dios mío, imaginen ustedes de qué estamos hablando. No puede parar de robar porque lo dejan, vamos a empezar por ahí. Bueno, pero ¿quién lo deja? Esa es la pregunta. ¿Por qué Demian Reidel sigue donde está?
porque para quién estaban haciendo caja y qué implica esto, sobre todo cuando Diego Chaer en la reunión de directorio es un hombre que responde a Santiago Caputo y es el que puso Santiago Caputo para avanzar con las privatizaciones, es el que instala toda la denuncia y todo para que sean removidos esos funcionarios. Mirá. Entonces, ¿cuánto está incidiendo la interna para que estos chanchullos que existen evidentemente salgan a la luz? Sobre todo el primero, el del contrato de limpieza. El otro es denunciado por ATE, ¿no? El de los sistemas estos de software que se han pagado en un 1066%. Un poquito de sobreprecio. Un poquito de sobreprecio. O sea, todo esto hablando de ladrones, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿Te acordás? Que ahora cotiza también, además, ¿no? Muy oportuno. ¿Dónde está el oro de la Argentina? En las reservas en oro de la Argentina. ¿Dónde está? Bueno, la dirigencia del BCRA, ahora sí, del Banco Central de la República Argentina, resiste cualquier tipo de intento, porque hay muchos pedidos de informes en relación con esto, y bueno, hacen presentaciones todo el tiempo para evitar dar cuenta de dónde está. Bueno, es buena la pregunta. Tenemos que hacerla de cada rato. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? El que también habló de Sebastián Pareja, que puso blanco sobre negro. Él dijo algo que es bastante evidente, pero que por las dudas lo escuchamos en su voz, que es que lo que están buscando es la reelección de Javier Milei. Bien, Mar del Plata no es una ciudad más. Mar del Plata no es una ciudad más. Mar del Plata es una ciudad de los hitos históricos de la libertad avanza. Porque en Mar del Plata nació la idea de la carrera presidencial de Javier Milei. Esta ciudad fue testigo de esa decisión y esta ciudad fue testigo en noviembre pasado del anuncio de Karina Milei de que este espacio va por la reelección de su presidente para que en el 2027 sigamos haciendo historia. Muy bien, ahí estaba entonces Sebastián Pareja, armador de la provincia de Buenos Aires, exitoso, hay que decirlo, le fue bien en la elección de octubre, hay que ver cuánto es responsabilidad de él, cuánto de Karina Milei, o de los Menem y cuánto de Scott Bessent, etcétera. Pero lo cierto es que ganaron las elecciones. Me gusta que no dijiste nunca cuánto es responsabilidad de Milei. Bueno, no parece haber estado, ¿no? Demasiado en la campaña. No, pero yo coincido con vos, pero me gusta que ya lo tiene incorporado, sí, Marquitos. Como ¿no? que como ya que Milei no tuvo nada que ver con eso. Como que ya está. Bueno, no se mete la emergencia ígnea en extraordinarias. Por supuesto, la reforma laboral dicen que la tienen casi cerrada. Ayer hubo un Zoom de Patricia Bullrich con el bloque radical, que le dijeron que están en casi todo de acuerdo, pero que piden algunos cambios. En la general van a levantar la mano y se verá qué cambios piden en este sentido, ¿no? Pero el gobierno también quiere bajar la edad de imputabilidad, en realidad discutir la ley penal juvenil, pero con el caballito de batalla de la demagogia punitiva, de bajar la edad de imputabilidad en contra de cualquier tipo de estadística, ¿no? Por supuesto, hay un caso muy terrible, y en contra de cualquier tipo de estadística. En un rato seguimos escuchando algo que está relacionado con esto. Dale, porque ahora vamos a ir, hablaste de reforma laboral, el proyecto en extraordinarias que envía el gobierno nacional y bueno, saben ustedes que aparece también otro proyecto ahí, que es el de Kelly Olmos, el de Michel, el del Frente Renovador. Bueno, pareciera ser un proyecto que abre otro tipo de discusión, Pero para hablar sobre este tema en particular lo tenemos a un diputado, además secretario general de la bancaria, está en línea nada más y nada menos que Sergio Palacio. Sergio, ¿cómo va aquí? Roberto Caballero, Marcos Cittadini saludan desde la Radio de las Madres. Buen día. Hola Roberto, hola Marcos, un saludo a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, Sergio, ¿cómo está la situación en relación al proyecto de reforma laboral? ¿Cómo está el bloque? ¿Qué es los números que ustedes vienen haciendo? ¿El gobierno le va a salir fácil? ¿Va a ser una batalla artículo por artículo? ¿Qué es lo que tienen en mente? Mira, en principio el gobierno tenía una idea que era que esto en diciembre estuviera terminado, ¿no? Ni siquiera en extraordinaria. Intentaron un dictamen que saliera así como lo había mandado el Poder Ejecutivo y tratarlo en senadores y a la semana siguiente en diputados. Bueno,
sacaron un dictamen donde obtuvieron varias disidencias de sus propios aliados y no lo pudieron tratar en la Cámara de Senadores. Y creo que si ya hubieran tenido los votos, lo hubieran tratado adelantando las extraordinarias, ¿no? Me parece que ahí el gobierno no está juntando los votos suficientes hoy y espero que no los junte, espero que los gobernadores no sean el soporte de la quita de derechos a los trabajadores prestándole los votos al presidente de la Nación. En definitiva, el presidente de la Nación solo tiene 20 senadores y nosotros 28, el resto es los gobernadores o espacios provinciales que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores prestándole los votos al presidente para que quite derechos. El otro día hablamos con Jorge Sola, uno de los secretarios generales del triunviro de CGT, y él nos decía que la responsabilidad era de los diputados y senadores, que no de la CGT, sino de diputados y senadores era la responsabilidad de que esto saliera o no. ¿Qué reflexión te merece, Sergio? Yo creo que es responsabilidad de todos. Está claro que institucionalmente la responsabilidad del rechazo a un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo lo tiene el Poder Legislativo a través de los senadores y diputados. Pero creo que también hay responsabilidad de todos los actores en este sentido, de los trabajadores propiamente dicho, de las organizaciones sindicales, de las centrales de trabajadores, porque si alguien no le dice con firmeza a los gobernadores que acompañar un proyecto de esta envergadura es traicionar a la clase trabajadora a la que van a pedir el voto, que se lo vamos a hacer sentir en un proceso electoral, les va a resultar, no sé si fácil, pero de acuerdo a los ofrecimientos que le haga el gobierno, pueden llegar a terminar acompañando posiciones que son contrarias a los votantes que va a representar después el Poder Ejecutivo Provincial, digo. Es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Ahora, ¿la CGT o el movimiento obrero organizado deberá tomar la calle? Digo, ¿es algo que es un plan de lucha, un paro general? Digo, ¿lo ves en el horizonte o va a ser más por vía del diálogo y el trabajo legislativo? No, está claro que esto de continuar el gobierno con esta tosudez de querer impulsar este tipo de proyectos, esto va a confluir en una medida de fuerza. Ya el intento de diciembre se vio frustrado en parte por negociaciones políticas y en parte por una gran movilización que convocó la CGT el día que se estaba tratando en comisión, con lo cual ya hubo una acción gremial. Esta acción gremial, si el gobierno insiste con el tratamiento ahora en extraordinaria, tendrá que tener un correlato con una acción gremial más fuerte. Ya lo ha dicho el propio secretario de gremiales de la CGT, Lobato, creo que leí hace una semana atrás, diciendo que se iba a avanzar en una medida fuerza. Yo soy de los que entienden que la medida fuerza es mi organización, no yo personalmente. Mi organización entiende que la medida de fuerza tiene que ser con anterioridad y movilizaciones con anterioridad al tratamiento, y el día del tratamiento inclusive tiene que haber una interrupción de actividad y una fuerte movilización a la Cámara de Senadores cuando se trate. Claro. Calculo y estimo que estarán convocando un consejo directivo para definir el plan de acción y facultar para llevarlo adelante. Sergio, en este sentido, se habla mucho, por ejemplo, ayer hubo un Zoom de algunos legisladores radicales con Patricia Bullrich y hablaban de que ellos están un 80% de acuerdo con la ley. Esto podría ser que la apoyen en general, pero pedían algunos cambios. ¿Hay posibilidades de que la ley con cambios no sea una expoliación a los trabajadores, o la ley en su conjunto ya implica inevitablemente pérdida de derechos para Mira, no hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores. Claro. Muy por el contrario, son perjudiciales, y en el caso en que no afecta un derecho en forma directa, si no es perjudicial para el trabajador, los artículos que no tienen una relación directa, como pueden ser los específicos vinculados al paquete fiscal dentro de la reforma laboral, favorecen al sector empresario. Es clara la orientación que tiene la ley. Es en contra de los trabajadores, a favor de algunos sectores empresarios. No hay un solo artículo, así que por más que tenga modificaciones el proyecto de ley, siempre va a haber el intento de afectación de derechos, tanto a nivel individual, a través de las modificaciones que se pretenden de la ley de contrato de trabajo, a través de las modificaciones que se pretenden de la ley de negociación colectiva, a través de las modificaciones que se pretenden de la ley de asociaciones profesionales, e incluso en el propio paquete fiscal.
Yo lo que pediría es que los gobernadores no se agoten en la discusión simplemente de me sacás el paquete fiscal que me afecta, porque mucha de esa plata, que es un porcentaje alto, digamos, de dinero que va a dejar de percibir el Estado, es coparticipable. Y pareciera que la discusión simplemente es me sacás esto y te acompaño. No, ¿cómo me sacás esto y te acompaño? Yo creo que tiene que haber una fuerte incidencia de los senadores y diputados en rechazar el proyecto, porque vuelvo a repetir, no hay un solo artículo que favorezca a los trabajadores y por el contrario, todos ellos son en perjuicio de los trabajadores. Estamos hablando con Sergio Palazzo, diputado nacional, obviamente secretario general de la bancaria. Sergio, ¿hubo o hay otro proyecto impulsado, entiendo, por Kelly Olmos, Michel y algunos otros diputados que cuenta o no, digamos, no sabemos, con el aval de todo el bloque, o es sí, particular? Hombre, Kelly Olmos presentó un proyecto, pero es un proyecto más, es decir, a veces se le da una trascendencia y una magnitud que no tiene. En principio, en extraordinaria no se puede tratar ningún proyecto que no sea el del Poder Ejecutivo. Eso está claro. Segundo, si hubiera una propuesta para hacer, la propuesta va en el despacho que realice el bloque. Para eso hay que discutirlo. Ellos han presentado un proyecto que se suma, te cuento, nosotros tenemos presentado con Estado Parlamentario en el 2024 142 proyectos y 141 en el 2025 de reformas a la legislación del trabajo, todo favorable a los trabajadores. Quiere decir que entre los 2 años vigentes hay 283 proyectos, ponerle que este es el 284. Bien, entiendo. Pero digo, el bloque está sólido en ese sentido, digamos, de rechazo monolítico al proyecto de gobierno. Sí, claro, estamos muy contestes con rechazar totalmente la reforma laboral, y en nuestro dictamen de minoría o de mayoría, si conseguimos los votos para ser mayoría, cuando llegue a diputados, y también cuando se trate en senadores, si es que se trata, ojalá no se trate, habrá un dictamen donde se especifiquen las cosas que hemos venido presentando en esos 283 proyectos, más el proyecto de Kelly Olmos, 283. Bien. Cambio un poco de tema, Sergio. El oro nacional, el oro de Argentina, ¿dónde está? ¿Se avanzó en algo con eso? El gobierno, entiendo que le han requerido información, parece que la niega. ¿Qué es lo que sospechamos? Bueno, nosotros cuando tomamos conocimiento de que estaban disponiendo del oro para trasladarlo al exterior, ni bien tomamos conocimiento, al día siguiente hicimos una presentación a través de la Ley de Información Pública para que nos informaran determinadas cuestiones. Sistemáticamente se negó el Banco Central a contestarnos, pareciera que a nosotros no nos contesta, al resto de los ciudadanos, pero al ministro de Economía sí. El ministro de Economía es un ciudadano más, que no debería tener injerencia ni información privilegiada del Banco Central, porque son entes autónomos. Sin embargo, el ministro de Economía dijo que se había trasladado el oro para hacer una operación que le iba a generar rentabilidad a la Argentina y no especificó ni a dónde ni qué. Nosotros lo que le preguntamos es no solamente a dónde fue el oro, sino para qué fue, para qué tipo de operación. Si fue para una operación de garantía el oro por un endeudamiento, si ese endeudamiento pasó por el Parlamento o no como corresponde. Hemos preguntado por qué se trasladó en una empresa privada de caudales cuando tiene sus propios blindados del banco. Hemos preguntado por qué no lo trasladaron por Aerolínea Argentina y lo trasladaron por una empresa internacional. Hemos preguntado si tenían algún informe respecto a que ese oro podía ser embargable en tránsito por acreedores argentinos, cosa que hoy están reclamando a través del juzgado de la jueza Presca. Sí. Un fondo de inversión está pidiendo la localización del oro. Todo eso nos fue negado por el Banco Central. Nos fuimos a la justicia, tuvimos algunos reveses en primera instancia y luego el fiscal general de Cámara en lo contencioso administrativo y posteriormente la sala 5 del contencioso administrativo terminó resolviendo que nos tienen que dar la información, así que ni bien termine la feria judicial, supongo que el gobierno cumplirá con la manda judicial de darnos la información y podremos compartirla con toda la sociedad. Sergio, muchas gracias por estos minutos aquí en la Radio de las Madres. Gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo grande. Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, además diputado nacional de Unión por la Patria. Monolítico aparenta ser el estado del bloque en relación a la reforma, rechazo total
todos los artículos, dijo Palacio. Todos los artículos. No hay un solo artículo que sea beneficioso para los trabajadores. Esto un poco tira también al costado a aquellos que quieren negociar algún artículo, algún punto de la reforma. Preguntaba por eso. Hay en la CGT algunos que tienen muchas ganas. Sí, claro. Y entre los gobernadores también, ¿eh? Bueno, pero los gobernadores, viste que son gobernadores, pero la CGT en esto le va la propia organización, ¿no? Una CGT sin convenio pasa a ser un sello, sin convenio colectivo de trabajo, o con los convenios rotos, pasa a ser un sello quiero decir, no tiene ni capacidad ni cosas que defender, básicamente. Es como cuando dice el estatuto del periodista, derogan el estatuto del periodista. Entonces, ¿cómo constituís? ¿A partir de qué cosa vos agremiás a la gente y la sindicalizás? ¿Qué es lo que defendés? La ley de contrato marco, ponele. Pero la ley de contrato marco te la defiende la CGT en general. ¿Vos qué específicamente estás defendiendo? Bueno, en este caso, si derogan los convenios y realmente le entran a los derechos del trabajador como quieren entrar, y yo te digo que la CGT pasa a ser decorativa. Si pasa la ley como está, pasa a ser decorativa. Habrá otra cosa, después surgirán otras. Hay otras centrales, también es cierto. Al menos como método de subsistencia deberían oponerse más férreamente. Es cierto, cuando vos conversás con algún dirigente de la CGT te dice, pará, nosotros frenamos en sede judicial, con la judicialización, el capítulo laboral de la ley bases. Bueno. Estamos acá. Y estamos acá. Sí. Pero es cierto eso, no estoy diciendo. Sí, estamos, es una crítica a las estrategias, Estamos viendo los diferentes ribetes del asunto, que los tiene. Una revisión de las estrategias, no se pongan nerviosos. Nosotros los queremos. Lo tratamos bien el otro día sola, ¿o no? Sí. Le preguntamos todo lo que teníamos que preguntar, contestó todo lo que quería contestó todo lo que tenía que preguntar. Sí, que las preguntas las respuestas no me tienen que gustar a mí. Sí. Está la audiencia. Cuando le preguntamos por Cristina fue más remiso, pero después le volvimos a preguntar y contestó. Sí. Bueno. Se divirtieron lindo en enero. Se divirtieron lindo en enero. No, nada como nada comparado con lo que nos pensamos divertir hoy. En un ratito. Los oyentes escriben mucho, se la agarraron con el helado ahora, ojo. Estamos en los temas. Bueno. No está bueno es verano. Dice que le pusieron cosas que lo alivianan, la gente me habla de las... Yo pienso lo mismo, a mí te lo digo por catadora especial, así me ven, de cucuruchos. Yo creo que siempre fue un helado sobrevalorado ese, pero bueno, es una opinión personal, cuasi marplatense, ¿no? ¿Hay catadores de helado? Sí, claro, hay. ¿Cómo que no? ¿Usted no? No conozco a nadie. No, catador en serio, profesión. Nosotros. Sí, hay tipos. Pero vos lo hacés. Es más, si nos quieren mandar en este mismo momento, podemos dar la dirección de la radio, un cuarto de cada una de las heladerías y vamos catando. Yo tengo mi corazoncito por la barilochense. La que le gusta a Cristina. Todo Patagonia. Está todo Patagonia. Para mí está, además... Ideológicamente es tan malo como el de... Es tan malo como Lucianos, pero hay algo que a mí me parece que hay que destacar, que no son los amigos de... Son los herederos, digamos. Eso. ¿Será por el tema de la crema? Hay una cosa ahí que me puede parece ser. interesante, que es la relación precio-calidad. Es cierto. La derecha. Muy barato para la calidad que tiene, y si uno se pone a pensar en otras marcas como Fredo, que son carísimas y también son medio pelo, la que le gusta a Cristina sigue manteniendo una calidad muy alta y un precio accesible. Está muy bien. Lo de la derecha y los helados me impactó. ¿Qué cosa? Su teoría de que la teoría de que los heladeros son de... ¿No tendrá que ver con que ellos usan mucho lácteo? Generalmente el heladero... Pero no rompamos esa teoría, los heladeros no son de... A ver, si hay algún heladero compañero, 11 32 000 530, heladero compañero, lo sacamos al aire. Es un oficio venerable y debe haber de derecha, de izquierda, peronista. Vas a ver que no va a llamar nadie. Heladero compañero, 11 32 000 530. Pero parece, a mí, yo estoy con Marcos en esta, porque no es una cuestión de los heladeros, es una cuestión de los empresarios. Hay empresarios que tienen conciencia nacional y hay empresarios que no la tienen. Pero hay mecánico libertario y mecánico peronista. Yo tengo la impresión de que algo tiene que haber en tal caso en la teoría de Roberto. No puede ser que él lo diga, porque si debe haber algo, para mí está vinculado a que como consumen mucha leche y dulce de leche y crema los helados, tienen que tener vínculos con la gente vinculada a mundo lácteo y tamberos que digamos. Bueno, pero no los tamberos, sino las grandes. O sea, entonces yo lo que conozco es que. Este es un país de muchas teorías. Por eso es interesante ver las teorías de.
Lo dijo, ¿no? Lo dijo Cristina. Claro. Es el país en donde hay dos países en el mundo donde todo se estrola, que es Japón y Argentina. Pero qué bueno, ¿algún heladero del lado nuestro? 1132 00530 nos dice, mira, yo vendo helado, mi marca es esta, le hacemos publicidad gratis, por supuesto, nos ofrecemos a catarlo y obviamente... Es un oficio muy noble el del heladero, además. Sí. Oh, un poco frío, pero es noble, sí, está bien, qué sé yo. ¿Qué tenemos, Martín? Bueno, escuchar a Susana Jiménez. ¿Ustedes querían escuchar a Susana Jiménez? Escuchen a Susana Jiménez. Este nos tortura. Escúchenla. ¿Cómo viste lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro y todo eso? Pero nada, estoy contentísima. Yo he vivido mucho, he trabajado muchísimo en Venezuela, no saben lo que era. Era más que en Miami ahora. ¿Crees que será el fin de esta etapa de Maduro, de Chávez? Por supuesto, hay que agarrar a los otros dos, no solamente Maduro, ¿no? ¿Qué te pasa con los que opinan que esto es como una invasión que hace Estados Unidos sobre un país? No. Que van en búsqueda del petróleo. Pero por favor, pero Estados Unidos no necesita eso. Van en busca de la libertad de miles de personas que están sufriendo. Porque emocionó porque muchas expresiones, ¿no? Ver el obelisco con los colores de la bandera de Venezuela ese día, la gente emocionada, llorando, agradeciendo mucho al argentino. Pero por supuesto, y al argentino y a Trump, que tienen unos ex bastante... ya, invade todo, no le importa nada. Bueno, y también que hay muchos opositores, ¿no? Que también Maduro tenía su gente a favor. ¿Quién? Claro, China, Rusia. Ah, bueno, los comunistas. Y bueno, ¿qué te parece? No podemos... Bueno, pero eso puede terminar en una cosa complicada para el mundo. Si hay un enfrentamiento o algo. Ah, sí, bueno, esperemos que no lo haya entre las potencias, porque entonces por supuesto que no. Pero tampoco podemos permitir que América se transforme en todos países comunistas. No podemos permitir que América se transforme en todos países comunistas. ¿Vos estás bien, Marcos? No, yo sí, ella no. Está claro que no. O sea, somos conscientes que lo que dice la señora es, mientras que entre las potencias no se tiren, si quieren reventar Venezuela está todo bien. ¿Sí? O sea, dijo eso. Efectivamente eso. Bueno, hay que... Corina Machado dice cosas parecidas, ¿no? Y es venezolana. Y Catherine Fulop también, ya digo... Yo creo que hay que sacarle el mote de diva, ya fue. Se estrenó La Virgen de la Tosquera en el 2001, la película, y todo el tiempo de fondo, una familia que la está pasando ahí, todo el tiempo de fondo está, ay, mi amor, te ganaste el televisor, ay, llámame, o sea, es el sonido de la tele del 90, del momento. La única cosa para hacer una aclaración en este audio, que por supuesto... ¿Qué podés aclarar, ¿Estaba en Punta del Este o estaba en Argentina? No sé dónde la encara. Puede estar en Miami. Pero bueno, justamente como nombra Miami, dice hace 20 años Venezuela era Miami. Eso es falso. Ella iría a hoteles que parecían Miami. Pero la verdad es que hace 20 años la gente 20 años gobernaba Chávez. Hace más de 20 años, quiero decir, ella está hablando... Sí, 20 años sí. 20 años gobernaba Chávez en Venezuela. Pero ella se refiere al prechavismo, claramente. Bueno, hace como 40, se saca unos años. En el prechavismo, Venezuela estaba horriblemente mal. Lo que pasa es que ella iría a lugares de lujo, no vería la pobreza que claramente en Venezuela era la que capeaba, ¿no? Digo, solo esa aclaración. ¿Es exponente del medio pelo argentino? Sí. Esto creo que ya se discutió muchas veces. Creo que de la década del 70 la vienen discutiendo a Susana Jiménez. Tilinga. Sí. Tilinga, bien. Ya le están dando me gusta más que esta cosa de que es una tilinga desclasada. Sí, pero ella pide helado y se lo llevan, ¿eh? Pide helado y aparece ahí el helado. Los oyentes sí, están... pero... Nosotros somos muy nacionales y populares, pero de todavía... las teorías, reforcemos yo soy Team Moria. Y eso que Moria tuvo sus chocadas, ¿no? Pero por lo menos... en este tiempo y últimamente no es desclasada. No, para nada. Yo creo que la clave es esa, o sea, así como hablábamos de los empresarios y su conciencia nacional o no, en este caso, los artistas, las artistas, las divas, si es que le cabe el mote, yo creo que ya Susana hace rato que salió de ese pedestal, la conciencia nacional, la conciencia de clase, el sentido de pertenencia... O sea, ¿cuánto contacto tiene ninguno. Contacto esa ninguno. mujer con la realidad Contacto argentina? Ninguno. Ahora, con su propia historia... ¿Y hace cuánto que no pega un éxito? Porque también digamos eso, ¿hace cuánto que no está en un prime time televisivo, conduciendo un show? Yo lo último que recuerdo de Susana es una entrevista que le hizo a Milei. Sí, cuando uno piensa en las divas, en el caso de... que está bueno ponerlo en interdicción, pero en todo caso, cuando uno piensa en los personajes estos, claramente Moria ha sido la más popular, la más con mirada popular, a esto me refiero.
Y Mirta Legrand podría ser la expresión de una derecha más nacional, ¿no? Digo, porque defiende al cine, a pesar de que claramente es de derecha. Sí, es una mina conservadora que siempre sostuvo una línea conservadora, pero que en determinadas cuestiones se pronuncia. O sea, no pierde la conciencia de origen, por ejemplo. O sea, es una mina que viene del cine, del espectáculo, que fue bancada. La derecha cipaya está representada por Susana Jiménez. Si uno piensa en estas divas argentinas históricas, bueno, están todas las posibilidades, ¿no? de la sociedad. Una vez escuché a Julia Mengolini decir que mientras las divas argentinas fueran Mirta Legrand y Susana Jiménez, este país no iba a cambiar nunca. Puede ser que tenga razón. Que tenía que llegar otra camada creo que ella misma, digamos, se postulaba a esa situación, obviamente en un tono de ironía, entiendo yo, pero digo que hay algo que es cierto. Eso lo que demuestra es que el gran grado, el conservadurismo de quienes siguen al menos llamemos empresas, accionistas de las empresas, que son las que las reponen y las reponen permanentemente en la pantalla, digamos, ¿no? Y también los que las siguen, le han dado rating durante muchísimos años. Bueno, habla del conservadurismo argentino. Volvamos a lo que ya mencionamos en varias oportunidades. Los empresarios de medios son empresarios, tienen intereses corporativos y en todos los casos les sirve más una mirada conservadora, una mirada de derecha, una mirada que no tenga o que no brinde posibilidades de cambiar el mundo, porque ellos se hicieron ricos en este mundo, funcionales. No en otro. Es más, Mirta y Susana son funcionales. Sí. Te voy a hacer Mirta porque, chicos, ya está más cerca del otro lado que entonces a esa altura... Es un fenómeno ya biológico. Sí, digo, para para un estudio largo y pronunciado, pero digo, por supuesto, la vitalidad generacionalmente ya puede decir cualquier cosa, ya está, digo, no la define esto y tal vez se quiera ir entiende perfectamente el medio y entonces juega. Digo, yo creo que en ese sentido Mirta sigue jugando y hace bien, digo, en jugar y en exponer. No deja de ser conservadora, no deja de ser gorila, digo, pero nunca quedan dudas sobre eso. Por ahí a veces el error en una sociedad tan polarizada como es creer que cuando Mirta dice algo del puro sentido común, como defender el cine, Mirta es el Che Guevara. No, Mirta no va a ser nunca el Che Guevara. Está diciendo algo de sentido común en una sociedad... No estaría teniendo ganas de ser Che Guevara. No, pero quiero una pregunta para abrir a la mesa que ¿es peor el empresario de comunicación de derecha o el periodista ensobrado? ¿Qué? Porque viste que el periodista ensobrado medio que no lo sé, yo estoy diciendo que es peor, estoy contraponiendo. Vamos a suponer que no existe uno sin el otro, no importa, pero digo, para la comunicación, para el derecho humano a la comunicación, ¿qué es peor? ¿El empresario de derecha? Y que evidentemente trata de que su forma de ver el mundo sea la que domina una pantalla, un medio de comunicación, una radio, lo que sea, o el periodista ensobrado. Tenemos que poner ahí el periodista ensobrado. Para mí sí. Porque el periodista de medios que es de derecha no hace ni más ni menos que lo que hicieron los dueños de medios siempre, que es transmitir a través de su medio, que es una empresa, su cosmovisión de mundo, y no me parece mal. Digo, el problema es creer que el medio per se hace periodismo. Periodismo lo hacen los periodistas. ¿Y las otras perspectivas dónde aparecen? En otros medios que no sean de derecha. No existen. Deberían. Estamos en el córner. El otro día alguien me dijo, no estás en el córner, estás en la playa de estacionamiento. Sí, hoy por hoy te mandó a la plaza de estacionamiento? Sí, viste cómo es esto, uno habla con tanta gente. Me dice, vos no estás en el córner, estás en la playa de estacionamiento. A mí me decís eso, sí. Creo que estamos en un momento, porque, de nuevo, ayer lo charlábamos un poco, porque yo me acordaba de esta idea del Menem. No, durante el gobierno de Menem había libertad de expresión. Las pelotas, no había libertad de expresión. Se está reeditando esta persecución a periodistas que hablan en serio de lo que está haciendo el presidente, y cada vez lo que más se permite en la mayoría de los medios, incluso los que se supone que son críticos, es el consumo irónico. Reírte de Milei. Eso sí, eso está permitido. Nos podemos reír de Milei, pero no podemos denunciarlo. Exactamente. No podemos hablar de su programa económico. Sí. Bien. Y de lo que produce, de lo que provoca su programa. Sí, o podemos hablar mal de Milei, pero no podemos hablar mal de Santiago Caputo. Mirá. O de, ¿no? Estas cosas. Yo ahí vuelvo sobre por qué me parece que es más grave lo de los periodistas, entendiendo siempre la necesidad de trabajo y demás. Digo, yo siempre vuelvo al ejemplo de Walsh.
si Walsh no hubiera tenido su conciencia, su sentido de pertenencia, su cosmovisión de mundo y su responsabilidad sobre su profesión, no hubiera escrito lo que escribió. Y muchas veces lo que escribió no se lo publicaron los medios. Lo tuvo que difundir buscando maneras alternativas de hacerlo. Digo, sin dorar píldora, pero un poco lo que hace Contraeditorial hoy es eso. Digo, a veces hay que darse las maneras de contar aquello que el poder no quiere que se cuente. Entonces me parece que la responsabilidad sobre la profesión, sobre el trabajo periodístico, siempre va a recaer sobre el trabajador de prensa y sobre lo que decide o no decide hacer. Yo de los empresarios no espero mucho. De hecho, el fenómeno de los 90 fue la ruptura de las líneas editoriales. Cuando Clarín comienza a tener revistas como Mundo Pymes, donde contaba que todo estaba bien, pero en la tapa de Clarín contaba que todo estaba mal, es porque entiende que el mercado era muy amplio y que no le podía hablar solo a un sector. Entonces, incluso los medios de derecha, los empresarios de derecha, tienen medios progres, tienen insumos culturales que llegan a otros públicos porque les interesa vender. Entonces ya no existe esa idea. Incluso La Nación. La Nación tiene productos que no son ni conservadores, ni de extrema derecha. No, de extrema derecha no, claro. Entonces, los propios... Conservadores sí, yo creo que todos conservadores. Nada. Exacto, pero los propios medios han aprendido a llegar a todos los públicos. Entonces ahí también está bueno cómo nosotros nos damos y la importancia de volver a discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual. Los porcentajes otorgados a distintos sectores implicaban decir, bueno, está bien, va a haber un 30%, ese 33% que eran las empresas, que van a jugar a cada uno, va a transmitir la cosmovisión que quiera. Para eso estaba ese otro porcentaje distribuido entre las universidades, entre las comunidades, para que hubiera otras expresiones democráticas dentro de los medios de comunicación. Y esa era la importancia de defenderla. Aceptar que iba a haber un sector, que es el sector privado, que iba a hacer con los medios lo que quisiera. Entonces me parece que a veces volver a esa discusión no es como algunos creen, bueno, ya está, ya fue, quedó ahí. No, hay que es reponer, indispensable. Hay que reponer esa discusión. Es indispensable, porque ahí está la dicotomía que planteaba Roberto. Bueno, se salda en algún punto. Digo, ¿qué es peor, el empresario de derecha o el periodista ensobrado? Bueno, no sé, hay otras posibilidades. En este esquema de medios no hay otras posibilidades. Exacto. Quiero decir, cuando yo al día siguiente de que se difundió, que lo hizo el propio medio, obviamente, o alguien del propio medio por lo menos, el momento en el que Jonathan Viale frena la entrevista y le acepta a Santiago Caputo que esa pregunta no la tiene que hacer. Y al otro día, queridos colegas, a quienes quiero mucho y respeto, me decían, se le terminó la carrera a Jonathan Viale. Yo decía, no entendiste un carajo, boludo. No, porque hay empresarios de derecha que lo van a volver a contratar. Claro. Así yo trabajé en muchas empresas de derecha, Roberto, y es durísimo, porque vos te das cuenta que la empresa esa no la volteas más, cambian de gente. El periodista ensobrado, bueno, puede estar hoy, puede estar mañana, lo sacás, lo ponés, pero la cosa que viene de arriba de derecha es terrible, porque además... no laburan los ensobrados, pero peor, son explotados, trabajan para ellos gratis prácticamente. Lo que yo noto es eso, me parece que abundan los medios de derecha y es imposible sacarlos. Abundan los medios de derecha. En cambio, los ensobrados, de última, entre nosotros, qué sé yo, es un periodista, es un ensobrado, pero tiene menos poder que una... A mí sácamelo de la vista. No entiendo. Escuchame una cosa, hay empresarios de derecha y hay heladeros de derecha, porque no nos llamó nadie. 11 32 000 580, no apareció todavía una heladería que diga somos compañeros, hacemos helado nacional y popular, y agradecemos siempre a las madres que nos permiten tener este medio de comunicación desde que damos la batalla. Obviamente eso es un oasis en el sistema de medios de la Argentina, que como ustedes saben tienen el corazoncito puesto del otro lado. Nosotros lo tenemos a la izquierda, los otros lo tienen del otro lado. 20 minutos pasaron de las 9, vamos a una tanda. Cuando regresamos la tenemos a Brady Croce con la columna, después va a venir el señor Rincón, preparen el mariachi, que lo resucitamos. Ya venimos después de la tanda. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando.
Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177 Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene a mi lado, la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. ¿Cuánto tiempo de tu tío, no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, Sí. Entramos en Jangadero, ¿no? Bueno. Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, Arriba abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero. Mi destino sobre el río es derivar. 25 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Vale de Croce nos pidió a Milo. Hemos cumplido, ¿vale?
hemos cumplido. ¿Te Se lo gusta dedico Milo? a quién? el caballerito Mateo Premis. Qué lindo, Mateo. Acá Fanático. Muchos mensajes. ¿Le gusta mucho Milo? Le gusta mucho Milo y gracias a Milo, hay que decirlo, se enganchó mucho con el folclore. Empezó a cantar La Pucha con el Hombre. Mirá. Se puso a mirar a Cuti Carabajal. Así que recomiendo a las Mirá lo que madres hizo este de pibe. jóvenes Buenísimo. adolescentes que hagan escuchar a Milo a sus niños y entran al mundo del folclore, la identidad Excelente. nacional. Hermoso. Excelente. Gran pibe. Va a estar cerrando Cosquín en la 9ª luna. Mirá. Merecidísimo. Sí, la otra vez vi, ¿a quién vi también en Cosquín? Estuvo Que me Cazzu. gustó? Ese Cazzu. Muy Estuvo bien. Caso y la rompió. Muy bien. Una Bueno, generación hermosa de pibes, para los que dicen que los pibes se vuelven de derecha, miren más a los pibes que defienden la cultura nacional y que no han sido cooptados por el cepallismo que propone el presidente de la nación. ¿De qué vamos a hablar hoy, vale? Vamos a hablar de Don Chatarrín. Chatarrín de los tubitos locos. Bueno, dale. De los tubitos caros. De los tubitos caros. Ahí está. El señor del acero y la chatarra de Milei. Vamos a hablar de eso. Hemos hablado mucho en esta columna sobre Paolo Roca, Sí. el señor del acero. Pero desde ayer, antes de ayer ya, porque se conoció el posteo de Sturzenegger sobre esta licitación de la que habló Marcos al comienzo del programa, que le dieron a una empresa india que a la vez usa materiales chinos y toda la polémica que se generó en torno de esto. Ayer a la noche en la derecha FES, el propio Javier Milei, ya no solo por redes sociales, sino también él a los gritos, desaforado, insultó, ¿no? Algo que es muy habitual. Se peleó con Mañeto por Twitter, se pelea con Paolo Roca por Twitter, pero vamos a tratar de ir a los números y a la historia. Me interesa hoy recuperar un poco, bueno, ¿quién es Paolo Roca? Porque acá, un poco haciendo chistes, hoy lo recordaba Flor cuando llegué, hemos dicho, vamos a terminar abrazados en esta pelea que hay entre el Círculo Rojo Digital, representado por Elstein, por Migoya, por Galperín, Endeavor, ¿no? Ese mundo vinculado al capitalismo de plataformas y el Círculo Rojo analógico, los Mañeto, los Roca, y vamos a terminar abrazados, dijimos en su momento, medio haciendo el chiste, a Paolo Roca. Y acá estamos, ¿no? Empezó los Juegos del Hambre entre el Círculo Rojo Digital y el Círculo Rojo Analógico. Pero en el medio siempre queda la gente. Y eso es lo que hoy me interesaba un poco repasar, porque parece que la discusión siempre va de las élites, del poder, pero el poder siempre parece estar reducido, ¿no?, al poder político. Ujú. Y se habla muy poco del poder económico. Y yo voy a hacer un descargo y voy a pedir disculpas a la audiencia, porque en diciembre, en mi última columna, yo elogié en esta misma mesa el libro de Luis Majul. Dije que lo había escrito su hermano, haciendo el chiste, y dije que el libro Los Dueños de la Argentina, que escribió Majul a principios de los años 90, era un gran libro. Y acá tenemos la tapa y yo quiero hacer mi descargo y decir, es una basura. No cambió nada. Majul en ese libro es lo mismo que el Majul que vemos ahora. Por ejemplo, yo había leído, por eso pido disculpas, la introducción y la primera parte, terminé de leerlo en estas vacaciones y dije, tengo que pedir disculpas. Uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice al aire. Majul en este libro habla, por ejemplo, de la guerra sucia, cuando se refiere a la última dictadura cívico-militar. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Y Majul, en ese libro, acá lo habíamos contado, habla de los Born, habla de Franco Macri, habla de Roberto Roca. En ese libro no habla de Paolo, sino de Roberto, su padre, que falleció en junio de 2003 en Milán, donde vivía, ¿no? Este patrón de que no vivían en la Argentina, vivía la mitad del año acá y la mitad del año en Milán, Italia. Habla de Fortabat, se dedica más Majul a hablar de los amoríos de Amalita Fortabat que de los negocios de Amalita Fortabat, hay que decirlo. Y en ese libro también habla de Bulgeroni, ¿no?, de la historia familiar. Pero a mí me interesaba contarles que en el final del libro, es un libro que tiene 321 páginas, y en el final del libro están las conclusiones. Y uno dice, bueno, a ver, después de todo lo que contó, vamos a las conclusiones. Pero en las conclusiones dice, en una sola página, el señor Luis Majul, que, por ejemplo, no son ogros, sino seres humanos con virtudes y debilidades, que en general a ninguno de ellos se los investiga,
se los denuncia o se los cuestiona porque su poder económico funciona como un inhibidor natural. Parece que está reconociendo, ¿no? O sea, está hablando del mismo. Que su modus operandi en relación a estos empresarios no es muy diferente en lo esencial al del resto de la sociedad argentina, pero que su responsabilidad es más grande porque su capacidad de pecar también lo es. Yo le quiero decir al Majul del 92 y al Majul del 2026 que yo no tengo la misma realidad que estos personajes, ni la misma capacidad, como dice él, para actuar. Eso es mentira. Él arranca el libro diciendo que son dioses y termina el libro diciendo son humanos como todos nosotros. Mira. O sea, en ese recorrido parece que ese inhibidor del que habla, que tienen estos empresarios, que no se los investiga, sirvió para él, ¿no? Se inhibe, no los denuncia. Dice, bueno, en realidad me di cuenta que son tan normales como nosotros y en todo caso tienen como mucha más responsabilidad y pecan más grande. Pero pecamos todos, dice Majul. Esto es en 1992. Pasaron 34 años. Y en el libro, como les decía, Majul habla de Roberto Roca. Falleció en junio del 2003 y asume, cuando fallece Roberto, Paolo, uno de sus hijos, que nació en 1959. Cuando Majul habla, no logra entrevistarlo a Roberto Roca. Él en el libro tiene como el último capítulo, el último capítulo de cada parte, donde habla de cada empresario, cierra con entrevistas. No pudo entrevistar a Malita Fortabat, sí entrevistó a Bulgeroni y sí entrevistó a Bor, pero no pudo con Roberto Roca. Tampoco le contestó Franco Macri. O sea que es un libro que queda ahí, ¿no? Como a la mitad. Pero yo les traje un dato, porque se habla mucho de Techin estos días, de Ternium, de Siderca, que son todas las empresas del grupo Techin. Y en el libro cuenta, en un momento, Majul, que está entrevistando a un delegado gremial de la UOM que trabajaba en Techin, da un dato. Dice que en 1974 trabajaban cerca de 7.000 personas. 5.000 eran metalúrgicos y 2.000 eran contratados, tercerizados, diríamos ahora. La fábrica producía 350.000 toneladas de tubos por año y un trabajador ganaba un promedio de $1.600, 1974. A principios de los 90, que es cuando publica el libro Luis Majul, eran 5.000 los trabajadores en total, de los cuales 3.000 eran metalúrgicos y 2.000 eran tercerizados, y se fabricaban 650.000 toneladas de tubos, o sea, más del doble. Pero el salario había bajado a $600. O sea, lo que hablábamos la vez pasada, mayor producción, menos trabajadores y menos salarios. O sea que es un dato. Maximización de la renta. Exactamente. Al infinito, sí. Y en una parte, que es la que me interesa que le contemos a la audiencia, habla el libro de Propulsora Siderúrgica Argentina, que es una de las empresas del grupo Techin. Por entonces, de hecho, era la segunda empresa que más vendía del grupo. Y empieza a contar la historia de esta empresa que emplea a 1.460 personas en 1992. La empresa empieza a operar en 1970, pero su origen es 1968, cuando el Banco de Desarrollo Argentino le otorga un préstamo firmado por Krieger Bacena, el ministro de por entonces, un crédito de los que se conoce como crédito promocional. Dice que tanto se quejan, por ejemplo, con Tierra del Fuego, ¿no? Esas promociones industriales para el desarrollo industrial. Con una particularidad, esa plata estaba destinada a empresas que fueran 100% nacionales. Propulsora Argentina era en un 70% de capitales extranjeros. Que ese es el gran tema con el grupo Techin. Su mundialización, la globalización, su desarrollo de empresas hace que la mayoría de sus capitales dentro de las juntas y de cada una de sus empresas en el grupo no son nacionales, no son argentinas. Entonces le dieron un préstamo, así arranca Propulsora, a una empresa con el 70% de capitales extranjeros para desarrollarse en la Argentina. El régimen al que se compromete Techin en ese momento, que es el régimen 5038 de promoción a la industria siderúrgica, lo obligaba a tres cosas: hacer acero durante los primeros 2 años, hacer una planta para fabricar chapa laminada en caliente durante los 2 años siguientes, lo que se llama una planta integrada, y hacer otra planta más para fabricación de chapas en frío. Ese era el compromiso al obtener este préstamo. Lanús y Leviston se oponen
y dicen, no, esperen, esas cosas las hace Somisa. Nosotros queremos que las siga haciendo Somisa. Y cuento esto para que vean que acá no era una cuestión de ideológica, de derecha o de izquierda. Digo, Levingston y Lanusse dicen, che, no, esto es un montón. Mejor no. Pero Roca denuncia, hace lobby, digo, el gran mérito de Roberto Roca era su capacidad de lobby, dice que le querían expropiar la empresa, empieza todo un teje y maneje, cambios de gobierno, y lo que logra es que Propulsora comience a trabajar, pero en vez de hacer lo que correspondía por ese régimen al que se había adherido, lo que hace es, empieza por el final, y empieza a fabricar láminas de chapa en frío, para lo que firma otro convenio de privilegio con el Estado argentino, por el cual, hasta que empezara a hacer lo que tenía que hacer inicialmente, que eran las chapas en caliente, podía importar esa chapa sin pagar aranceles. Aranceles cero. O podía optar por comprarle la chapa caliente ¿a quién? A Somisa. Ajá. A un precio promocional, que todas las demás empresas vinculadas a la siderurgia consideraron vil. El convenio era válido solo por 2 años. A 1992 seguía vigente. Estamos hablando de 1970, llegamos a 1992 y el convenio, que era por 2 años, seguía vigente. Se lo renovaron varias veces. Exactamente. Bien. Ese beneficio permanecía, y acá es donde yo me quiero detener. El precio de la chapa en caliente, importada, sin gravámenes, era en ese momento de $310 la tonelada. ¿Sí? Somisa la vendía a ese precio, Propulsora también a 460, sumándole los aranceles. Por el convenio que Techin había firmado a principios de los 70, pagaba en los 90 a Somisa 260. Mirá. Súper rentabilidad. Vos hablabas, ¿no? Recién de lo que sucedía. Bueno, súper rentabilidad que tenía Techin, que a la vez iba haciendo que las demás empresas, como por ejemplo la siderurgia Adabor, se quedara sin posibilidad de competir. Entonces, ¿qué pasaba? Se quedaba sin clientes, la compraba Techin y así iba ampliando y generando lo que se conoce como monopolio. Uh-huh. El perjuicio para Somisa, que era la pérdida de casi $180 por tonelada, fue calculado en el momento de la discusión de las privatizaciones por un grupo de contadores que trabajaba en ese momento en Somisa y llegaron a esta conclusión. Somisa perdía anualmente entre 80 y 100 millones de dólares, lo que equivalía al 80% del déficit operativo de la empresa. ¿Perdía o la hacían perder? Perdía por el convenio de beneficio que seguía rigiendo para Techin, lo que equivalía en ese tiempo al 80% del déficit. Déficit que fue argumento para privatizarla. Claro. ¿Y quién logró obtenerla en la privatización? Somisa, que era la causante de ese déficit. Esto para que entendamos que ese empresario, que es Paolo Roca, que apoyó financieramente e ideológicamente la llegada de Milei, y que durante el año 2023, 2024 y 2025 habló en foros internacionales a favor de Milei y destacó principalmente que corría el Estado de la discusión, existe gracias al Estado. Y que muchos de los prejuicios para el Estado que hoy le hacen pagar con ajuste a la gente, lo ocasionaron estos tipos. Uh-huh. Entonces a mí Don Chatarrín no me da lástima. Yo voy a defender en todo caso a los trabajadores con que Don Chatarrín amenaza dejar sin trabajo si no le dan los negocios que quiere. Acordate en la época de la pandemia los ATP, cuando amenazó con echar a todos los trabajadores si el Estado no le pagaba al menos el 70% del sueldo, creo que era lo que había reclamado. Exacto. Cosa que a la que Alberto Fernández se dio, hay que decirlo, ¿no? Bueno, y ahí quiero llegar. Ahora amenaza con una planta de Valentina Alsina, 400 trabajadores en riesgo, 400 puestos de trabajo. Es el modus operandi de Paolo Roca, lo fue de Roberto Roca y lo fue de Agostino Roca también. Digo, hacían lo mismo los tres. Es una cuestión de familia e ideológica. Hay una coherencia absoluta. Sí. Pero Roberto, vamos a saltar al final, porque Roberto dice recién, bueno, pasaba esto también con Alberto. Yo quiero recordarle a la audiencia, porque no pierdo oportunidad para hacerlo, que hace 225 días está presa Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner en el 2022, en junio del 2022, antes de que le pusieran un arma en la cabeza, decía esto, que es el último audio que tenemos para escuchar sobre Paolo Roca en Tecnópolis.
Lógicamente que nos vamos a salvar porque vamos a tener 33.000 millones de dólares de exportaciones de vaca muerta, porque si al mismo tiempo que tenemos esa exportación no cuidamos los dólares, o tenemos festival de importaciones, o de repente no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer de Néstor Kirchner, que dicho sea de paso, se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación, cosa que me llena mucho de orgullo. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Pongan la línea de producción de chapa, hablábamos hoy, ¿no?, de Propulsora, en la Argentina, porque dice después, es extenso, pero Cristina después lo que dice en esa charla, cómo se la extraña, ¿no? Dice ella, bueno, ganaron mucho en la Argentina. Y sí, ganaron un montón. Digo, se la llevaron toda, pero eso no es lo que está discutiendo Javier Milei. Yo, para que dejemos de comprar esa sobreactuación en Twitter, en donde dice, no, bueno, los sobreprecios, porque yo le quiero contar a la audiencia que no salió en muchos lugares. Horacio Marín, el actual presidente de YPF, hay mucha tensión entre Marín y Sturzenegger, porque Sturzenegger básicamente lo que está diciendo es: acá el problema es YPF, ¿no? Pero lo que no dice Sturzenegger en esa sobreactuación, Marín fue 30 años empleado de Paolo Roca. Y que Marín esté al frente de YPF es la forma en la que el gobierno le pagó a Techin su colaboración financiera y su apoyo en todas sus cámaras empresariales. Porque eso hay que decirlo. Secretario de Empleo no era Cordero, que Exacto. También venía de Techin. Marín, después del tuit lapidario de Sturzenegger y del posteo de Milei, sale con un video en su cuenta de X elogiando el otro gasoducto que está desarrollándose, que la licitación fue en las mismas condiciones, fue más cara que lo que proponían otras empresas y se la dieron a Techin. Estamos hablando de una licitación de 2024, fines de 2024, y de eso no habla. Digo, Sturzenegger, si el argumento es, no, presentó más caro, bueno, tampoco le hubieran dado la del 2024. Acá hay otra discusión, que es qué pasó en el medio, y en el medio pasó Estados Unidos, pasó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pasó la decisión de que Milei no gobierna a la Argentina, la gobierna el poder económico extranjero. Y las empresas que van a ganar licitaciones son las empresas extranjeras. Y Techin tampoco es una empresa 100% nacional, pero yo la prefiero 1000 veces por los trabajadores, pero no en las condiciones que Paolo quiera, en las condiciones que proponía Cristina en ese junio del 2022, que es defendiendo los intereses nacionales. Dice Majul en ese libro, cuando cuestiona a Roberto Roca, dice, bueno, Roca, aclaremos, no cometió ningún delito. El problema era que no había funcionarios que representaran los intereses de los argentinos. Hoy pasa lo mismo. Con Cristina eso no pasaba. Con Cristina Paolo Roca ganaba plata, sí. Pero en 2015 la distribución entre el empleo y el capital era del 50 y 50. 51 y 49 incluso, si queremos discutirlo. Por eso está presa Cristina. Totalmente. Porque no tuiteaba contra el poder real. Lo enfrentaba. Totalmente. Y eso lo tenemos que tener en claro. Por eso está hace 225 días injustamente detenida y por eso no la quieren en la discusión ni propios ni ajenos. Vale, Groche, en Caballero de Día. Vamos a una tanda, ya venimos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y 50 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, 1132 000 530, es el último aviso al heladero nacional y popular para que se comunique con nosotros. Perdón. Y desmienta esta categorización. Apareció. No me lo digas ahora porque lo tengo al señor Rinconet, lo tengo que saludar. Se me acaba de ir en mariachi. Estaba, pero lo vi a Marquito Cittadini. Que pero no es mariachi. No es mariachi. Él desmintió ser mariachi. Es un periodista serio. Bueno, estamos hablando de empresarios italianos. No sé. Exactamente. Bueno, yo quería ahora, tomando un poco la columna de Vale Di Croce. ¿Cómo le va, Ricardo? También es italiana. Que también es italiana, que escuché italiana con gran atención. Les propongo hacer un viaje al pasado
y remontarnos al 2017. Hasta 2015... terrible. Año terrible. Año terrible. Hasta 2015... Paolo Rocca y muchos empresarios argentinos de primera línea, entre los cuales mi gran amigo Cristiano Rattazzi, el retoño bobo del clan Agnelli, que lo condenó a las fronteras del imperio, a venir a ocuparse de Fiat acá. Bueno, él nació acá, él habla un español, un cocoliche digno de Eddie Pequeñino, pero el tipo es más argentino que vos y yo, pero bueno, y Rattazzi también pedía, como Paolo Rocca, que bajen los sueldos como medida de productividad. Esta es la productividad para nuestra derecha o extrema derecha, es siempre el mismo truco, te bajo los sueldos y con eso voy a ser más productivo. Entonces pedían eso. 10 años después, Papá Noel les regaló lo que pedían. Los sueldos han perdido 30% de poder adquisitivo, que es algo completamente desquiciado, fuera de periodo de guerra, digamos. Bueno, ya los tienen trabajadores mal pagados, pero parece que no son más productivos. De hecho, Paolo Rocca perdió una licitación hecha a medida frente a un proveedor indio. Paolo Rocca está muy, muy enojado. Yo le diría que investigue sobre el karma. ¿Cómo están los indios, no? ¿Cómo están los indios? Exactamente. Paolo Rocca denuncia dumping, es decir, la venta de un producto por debajo de su costo para ocupar un determinado mercado. Está como Paolo. Igual, hace, padece lo que él nos ha hecho padecer. El gobierno nacional, que es lo que dice, bueno, compramos más barato, es un tema entre privados, pero compramos más barato siempre es mejor, lo cual es una reverenda estupidez. Ningún país del mundo compra en base a un único dato, que es el precio. Digamos, detrás hay una política industrial, hay una idea. ¿Por qué Brasil nos compraba heladeras y nosotros le comprábamos Embraer? No es que licitamos en el mundo y caían sus aviones, no. Es una política exterior referida a una política industrial. Pero les quiero hacer escuchar qué decía Rattazzi en el año 2017, cuando gobernaba Cambiemos. Recordemos que él fue fiscal de mesa del PRO, era un entusiasta de la matanza, y fue fiscal de mesa, era del PRO, ahora es un entusiasta de la motosierra. Bueno, ¿qué decía en aquella época? El costo para la empresa del trabajador por unidad producida es más alto que Alemania, es más alto que todo el mundo. Brasil y Argentina más de todo el más alto del mundo. Eso es obvio, algo que hay que bajar. Yo no estoy diciendo mayor flexibilidad, lo que seguramente hay algo mal en el sistema por el cual el costo de un empleado que son buenos, que trabajan con trabajadores son buenos, es mucho más alto, exorbitantes en relación al resto del mundo. Porque después tenemos que sentarnos en el mundo, hacer el acuerdo con Europa, ir a reexportar a México, todas cosas. Pero ahora, tenemos que hacer. Cristiano, ¿y el costo laboral en un auto? ¿Cuánto hay de costo laboral? ¿Qué porcentaje del precio? A ver, el producto final y en la planta final, el montaje final, es 3%. Pero toda la cadena de producción, ese 75-80% que compro afuera y que no es el trabajo mío, la amortización mía y todo eso, hay una cantidad de costo laboral enorme. Y eso es lo que ahora son carísimos los autos en este país. Maravilloso. 3%. 3%, pero bueno, les compro a mis proveedores, es muy difícil, es muy complicado, qué sé yo. Es fabuloso, porque son industriales argentinos que aplaudieron a Cambiemos y hoy aplauden a rabiar a Milei, que viene a desindustrializar la Argentina. La verdad, no me compadezco de Paolo Rocca, sí me compadezco de la Argentina industrial, digamos, que es la que pierde con estos acuerdos. Milei admira a Trump. ¿Qué es lo que hace Trump frente a una situación como la de Techin ahora? No compra el caño indio o el caño chino, sino que arancela el caño chino para que no compita o compita con más dificultad con la producción norteamericana. Ojo, Milei hace lo mismo, hace todo por apoyar la producción norteamericana, en eso hay una cierta coherencia. Pero volviendo a estos muchachos, a Paolo Rocca, a Rattazzi, qué sé yo, creo que el costo argentino son ellos.
Digamos, nuestro costo argentino no es el trabajador, no es... el costo argentino es una burguesía nacional que atenta una y otra vez contra contra el propio Estado, el desarrollo que la ha bancado. Ya decía Cristina en aquella época, decía Axel también, que era ministro de Economía, el Estado banca a Techín desde hace 70 años, pero es un ida y vuelta. Yo te banco, te alambro la cancha, te subsidio el gas, hago que tengas ventajas comparativas, pero lo que espero de tu parte es inversión en el país y creación de empleo bien pago. Te lo voy a decir más sencillo todavía. ¿Qué paguen los impuestos acá? Bueno, en los 90, ¿qué pasó con Techín? Se fue a Luxemburgo. Sí. ¿Hay altos hornos en Luxemburgo? ¿Hay gasoductos? No, ni uno. Pero tributa en Luxemburgo, ¿por qué? Porque es más barato. Entonces, con el esfuerzo argentino de 70, 80 años, se construyen escuelas en Luxemburgo. Bueno, eso es un delirio que el Estado argentino permitió en los 90 cuando había un gobierno como el actual. Eso es, nos quedamos sin tiempo, Ringo, pero es muy interesante para seguir debatiendo porque el empresario argentino, que en realidad tiene un comportamiento de forajido, no todos, hay algunos que tienen un comportamiento de forajido, por ejemplo Pablo Roca. El problema que tienen con relación a lo que nosotros decimos es, ellos quieren ganar mucha plata, en la medida de lo posible quieren que sea del Estado. Ahora, el Estado es el que también le tiene que exigir. Obviamente. Entonces, los que lo han dejado crecer a Pablo Roca, le han dado este inmenso poder, donde Pablo Roca hoy es dueño de un poder que es permanente en la Argentina, ¿no? Pasan los gobiernos, Pablo Roca es cada vez más poderoso. Ahora, el Estado es el que debería poner las reglas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos una empresa que es más italiana que argentina? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Porque la verdad, entre una empresa italiana y una empresa india, está bien, vos decís, acá tenés trabajadores, están asentados acá, los fierros, perfecto. También lo podrían estarlo si el Estado lo estatizara. Tendría más problemas el Estado. Expropiese, decía alguien. Bueno, qué sé yo. De hecho, pasó con Techín fue en Venezuela. Estatal, pero fue estatal. Lo que está es, de alguna manera, se le cedió en una especie de comodato infinito. No, pero después es el debate del Estado bobo, nuevamente. Pero lo dejamos para la próxima. El mayor costo argentino es el de los empresarios, dijo el señor Rinconet, y nadie lo desmintió en esta mesa. Hasta ahora no. Absolutamente nadie lo desmintió. Tampoco me han desmentido a mí, cuando faltan 3 minutos. Primero le quiero decir que en la operación técnica está Silvio Soler. En la producción está Gary Castro, que coordina, Ezequiel Leones, Juan Pablo Fierro, Nicolás Pasos. En el streaming, Ailén Pavón. En las redes, Agustina Pasaragua. Dicho esto, nadie me puede desmentir que los heladeros y las heladeras, la heladería, la industria de heladería en la Argentina no es compañera o no es nacional y popular. Les dije, 1172 000 530, no hemos recibido ningún llamado, ningún mensaje y nadie me lo ha podido desmentir, ¿o no es así? Han llamado, sí, tenemos una heladería compañera. No respetan rangos. En La Plata. A ver, ¿qué La Plata. ¿Qué hay? La heladería se llama Cucú, con K. Cucú. Quedan 19 y 59. Cuando quieras ir o cuando queramos, dice, vengan con fotos de Perón, Evita, próceres latinoamericanos, es artesanal y a veces sorprendemos con sabores populares, como por ejemplo helado de mate cocido. ¡Epa, qué rico! Helado mate cocido, eso no lo había escuchado nunca, che. Gracias a Víctor que escribió. Acá me dicen que en Misiones hay también. Bueno, entonces hay una heladería, compañera. Toda mi teoría se cae, se estrella contra el suelo. Sí, qué barbaridad. Sí, la verdad que sí. Y creo que van a seguir escribiendo. Gracias a todos los que recordaron. Pueden mandar helado también. Trenes. Tampoco lejos, Cucú, que llega derretido de Cucú acá. Graciela, lo vamos 910. A buscar, caballero. Dice que vuelvan los trenes, Roberto. Mucha gente los lentos. Recordando carnavales de 1975, el ferrocarril Urquiza, el cruce del Paraná con el tren arriba de una balsa de noche, las cosas que hacíamos, que vuelvan los trenes, dice, para llevar peras y manzanas en el Alto Valle y su traslado al puerto de Viedma y muchos más. Mirá qué lindo, ¿eh? Bueno, 59 minutitos, ya estamos sobre el final. Les quiero decir que ya arranca el flaco Daniel Tonietti con su siempre es hoy y gran equipo. Sí, gracias, Vale. Bienvenida al 2026, como le dije. Muchas gracias. Gracias, Rinconet. Gracias a vos, gracias a Vale. Ha sido un placer. Gracias a Florchi. Dice Eddie Pequeñino que no le usen más los audios. Florcita, gracias por todo. Hasta mañana. La vamos despidiendo nosotros y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz. La alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente,
echa a volar. Ponle a este cuento un